La segunda venida del Señor Jesús. Después de 2000 años de expectación ardiente y lamentaciones en la tierra, muchas personas estaban cansadas de la vana espera del regreso de Jesús. Su esperanza no era lo suficientemente duradera. Entonces se apartaron del Señor Jesús y se dedicaban a cosas más importantes. Jesús había enganchado a la gente con la promesa: les aseguro que todos los que escuchen mi palabra y crean que Dios me ha enviado, vivirán para siempre. No serán juzgados en el juicio final. Ya han dejado atrás la muerte y han llegado a la vida eterna, a pesar de que están muertos. Con tales promesas había seducido a la gente. La condición, sin embargo, era: crean en mí. De lo contrario, por miedo al juicio final, la gente prefería creer en él. Además, creer no cuesta nada. Aquellos que habían creído durante mucho tiempo en el regreso de Jesús comenzaron a dudar de si todavía vieran a Jesús aún en su vida. Contaron más bien con su muerte antes de su regreso. Su propia muerte se acercó cada vez más, pero Jesús no vino. ¿Por qué esperar hasta el fin de los tiempos? Ningún mortal podría hacer eso. Dios se había asegurado de que la gente no viviera demasiado tiempo. Los 900 años que Adán había alcanzado, a pesar de su pequeña desobediencia, Dios ya no quería dar a los hombres tantos años de vida, porque eso sería casi una pequeña inmortalidad. Pero Dios había reservado la inmortalidad solo para sí mismo. Antes de que la gente, cada vez más incrédula, lo olvidara por completo, Jesús quería refrescar su memoria. Así que decidió, un poco reacio y sin ganas, levantarse de su trono desgastado a la derecha de su padre, en el que había estado sentado bastante cómodo durante 2000 años. Jesús, el novio, había dejado esperar a su novia, en la tierra, la iglesia, demasiado tiempo. Ella anhelaba la noche de boda, pero como el novio la dejó esperar, la novia de Jesús, la iglesia, había engañado repetidamente al novio ausente a través de los siglos. Entonces había un peligro de que el amor de la novia se enfriara y que pudiera recurrir a otro galán, al diablo, por ejemplo, o al mamón, al dinero. Pero eso siempre lo había hecho. La novia de Jesús, la iglesia,
amaba el dinero más que a su novio divino. Los sacerdotes afeminados aseguraron a los creyentes ingenuos: nuestro Señor Jesús vendrá pronto. Un impaciente preguntó: ¿qué tan pronto es pronto? Jesús ya había prometido una vez venir pronto, pero hasta ahora se le había hecho un poco tarde, ¿eh? 2000 años. El sacerdote dijo: este pronto puede ser para Jesús varios miles de años. Aquellos que aún esperaban el regreso de Jesús esperaban que entonces estuvieran unidos con el Señor para siempre. Pero el Señor no quería eso. No fue creado para la tierra. También su enseñanza era demasiado airosa, demasiado sobrenatural, solo adecuada para ángeles, pero no para seres humanos pecadores que en cada momento caen en una tentación, aunque fuera solo un cigarrillo al que no pueden resistir. Una vez más se anunció el tiempo final. ¿Uno de cuántos ya? Entonces el Señor Jesús se sintió algo obligado a honrar este tiempo final con su corta presencia. Además, Jesús quería apresurarse antes de que los hombres destruyeran la tierra tan laboriosamente creada por su Padre en 6 días. Pero Dios no debe culpar a los hombres por la ira de destrucción de ellos, sino a sí mismo. Porque Él creó al hombre a su imagen. Y Dios es el mayor destructor. Solo digo diluvio. ¿Puede haber una destrucción más grande que esta? Ningún ser humano sería capaz de cometer un crimen así. Una y otra vez el lloriqueo penetró en los pequeños oídos sensibles de Jesús. Señor, ¿cuándo vuelves finalmente como prometiste? Entonces el Señor Cristo estaba un poco preocupado por la mala conciencia de que había dejado morir a todos sus seguidores sin piedad, a pesar de que les había prometido que no morirían hasta que hubiera regresado. Pero la muerte a la que el Señor Jesús había sacado el aguijón, supuestamente, continuó llevándose descaradamente a sus presas entre los vivos. Entonces Jesús finalmente decidió hacer una pequeña excursión a la tierra. Además, después de haber estado sentado en su trono durante 2000 años a la derecha de Dios, se aburrió un poco. También quería estrechar las piernas rígidas y usar sus pies. Comunicó a su padre su intención, a pesar de que los dos son uno. Dios contestó: bien, mi hijo queridísimo, creo de vez en cuando debes cumplir tus promesas dadas, por lo menos algunas de ellas. Jesús había prometido tantas cosas. Dijo: todo lo que me pidan, lo haré.
O a quien toque la puerta se le abrirá. Quien busque encontrará. Quien cree en mí puede beber veneno sin sufrir daño o jugar con escorpiones. Eran hermosas promesas, pero Jesús no podía cumplirlas. El Padre Dios dijo, amado Hijo, a quien, como ya sabes, tengo mi placer, que no ha disminuido incluso después de miles de años. Voy a crear para ti una vez más un cuerpo de carne para que puedas caminar en la tierra. Porque tu cuerpo celestial transfigurado no es adecuado para el clima terrestre. Por eso quiero otra vez subirme a una chica casada como una sombra. Pero Jesús se opuso. No, 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 Padre, no vuelvas a hacer eso. Esto dañaría nuestra reputación divina. Finalmente, uno de tus gloriosos mandamientos dice, no desees la mujer de otro hombre. ¿Te acuerdas? Dios lo reconoció poco avergonzado, pero luego le hizo pensar a Jesús, hijo, ¿cómo quieres tener un cuerpo de carne entonces? Porque no quiero subir sobre como sombra en una virgen soltera. También por razones económicas. Porque ¿quién te mantendrá como padrastro? La madre soltera tiene una vida difícil. Jesús tenía otra solución. Dijo, Padre, como debes saber, en mi última visita a la tierra dejé atrás mi pesado cuerpo de carne. Y si no, no hubiera podido levantarme al aire en mi ascensión. Así que parte de este cuerpo debe estar aún en la tierra, aunque generalmente todo lo vivo se desintegra en polvo. En algún lugar mis huesos deben yacer en la tierra santa. En aquel entonces me salí de mi cuerpo de carne porque sabía que hubiera sido un obstáculo en el cielo. Porque de qué hubiera podido alimentarlo aquí. En el cielo no hay tortilla, ni pescado maloliente, ni vino embriagante. Aquí todos deben mantenerse sobrios. Como veo desde aquí, con mi ojo divinamente agudo, que en Jerusalén, en la tumba familiar, hay todavía un cofre de piedra con mis huesos. Quiero ver si aún están completos. Dios preguntó, ¿y si faltan algunos huesos? ¿Qué harás, hijo? Si un miembro se perdió, te pediré que me hagas uno nuevo, porque nunca podía reemplazar extremidades perdidas. Solo pude curar enfermedades que la gente se imaginaba. Dios bajó su cabeza con la melena divina y dijo, hijo, debo confesarte que no pensé en exponerte de nuevo a esos hombres asesinos. Había considerado en mi mente una solución radical final. Jesús sospechó inmediatamente lo que su amoroso padre estaba planeando.
preguntó. ¿Otro diluvio? Sí, dijo Dios. Porque esta es la única solución final para lavar de la tierra esa inmundicia humana. La mayoría de la gente ya no cree en mí. Pero Jesús le hizo pensar. Pero cuando todos están muertos, ya nadie puede creer en ti. Entonces repobla la tierra con ángeles. Siempre me obedecen. Pero Padre, como dijiste, nosotros los celestiales no podemos soportar el clima terrenal. Los ángeles se acostumbrarán con el tiempo. Esta vez Dios hizo la voluntad de Jesús y no al revés. Y lo dejó flotar hacia la tierra. Antes de que Jesús se lanzó al aire y subiera a una nube, pensó, ¿de qué voy a venir? ¿Como rey de reyes? Pero el tiempo de los reyes se acabó hace mucho tiempo. Los pocos reyes que aún quedan en algún lugar solo sirven como una atracción turística, pero ya no tienen nada que decir. Satanás, que de vez en cuando visitaba el cielo para mantener a los señores de arriba más o menos informados sobre lo que está sucediendo en la tierra, una vez le había aconsejado: si quieres ir de nuevo hacia ahí abajo, debes actuar como un cantante de rock o estrella de cine o como teleevangelista. Los reyes ya no jalan. En su última visita a la tierra, Jesús se vanagloriaba. Cuando regrese, me verán cabalgando sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Todos los ojos podrán verme flotando en el aire. Pero no había calculado qué tan grande tendría que ser su figura para que pudiera ser visto en cualquier parte del mundo. Al menos debería tener el tamaño de la luna y también la distancia de la luna, porque una vez cerca la Tierra, tal vez solo la mitad de una ciudad lo podía ver. Lo mejor, por supuesto, sería que después de su descenso apareciera en la televisión. Pero ni siquiera entonces todo el mundo lo vería. África posiblemente que no. Entonces el buen Jesús tendría que hacer una peregrinación de una estación de televisión a otra. Primero Jesús envió a algunos ángeles con trompetas para anunciar su llegada. Pero el tronar del latón de las trompetas era demasiado débil. Nadie lo oyó, porque la tierra se había vuelto muy ruidosa. Y Jesús, en su retraso celestial, no había oído hablar de un sistema de altavoces ensordecedores como una banda de rock lo está usando desde hace mucho tiempo. Así que su descenso pasó desapercibido. Debido a los huesos, Jesús tuvo que regresar a Jerusalén, aunque la ciudad solo despertó malos recuerdos en él.
Tenía que encontrar sus viejos huesos, de lo contrario no podía encarnarse. ¿Pero de dónde sacar la carne podrida? Es otra pregunta. Pero nada es imposible para Jesús. Solo de la cruz no podía descender. Tuve que buscar durante mucho tiempo, porque donde los huesos habían sido enterrados ya no estaban. Ahora estaban almacenados en una caja de piedra caliza en el almacén del Museo Judío. Cuando Jesús se presentó ahí como un espíritu, diciendo ser el Cristo regresado que quería recoger sus huesos, el funcionario le negó la entrada, pensando que el hombre estaba loco. Jesús le mostró sus heridas en las muñecas, sanadas desde hace mucho tiempo, pero no eran pruebas suficientes para el funcionario, porque había muchos que para imitar a Jesús se cortaban las muñecas y luego mostraban las heridas para comprobar lo santo que era. Jesús tuvo que usar su fuerza espiritual. Miró profundamente a los ojos del funcionario, hasta que éste se quedó sin moverse en la puerta y le dejó pasar. Pero entonces surgió la pregunta: ¿cuál de las innumerables cajas de huesos contenían sus huesos polvorientos? Había cajas de piedra en filas en los estantes y todas se veían iguales. Jesús tuvo que caminar por las filas varias veces hasta que finalmente vio, más por casualidad que por clarividencia, un pequeño letrero: Jesús, hijo de José. Pero en la época de Jesús había muchos Jesuses. Era un hombre muy común. Y José también. ¿Cómo podría el Jesús celestial estar seguro de que los huesos de la caja designada eran los suyos? No podía hacerse un test de ADN. Su madre había subido al cielo físicamente. Pero ¿dónde estaba? Jesús no lo sabía. Nunca la había visto en el cielo. Probablemente andaba en una sección especial para mujeres que incluso después del nacimiento de un niño todavía eran vírgenes. Él mismo no había engendrado a ningún niño. Prefirió dejar que los niños llegaran hacia él. Eso le bastaba. Así no tenía que encargarse de su crianza. Pero no importa, huesos son huesos. Con mucho trabajo, ya que no tenía un cuerpo sólido, Jesús levantó la tapa. Cuando miró adentro, le entró un shock. Se dio cuenta: este no es todo mi esqueleto. Faltan muchos huesos. Con qué descuidado habían trabajado esa gente que desenterró y juntó los huesos. Y ahí o allá faltaba un huesito de la mano o del pie, no les importaba. No creían en el regreso del antiguo dueño de los huesos. De todos modos, Jesús puso los huesos incompletos en una bolsa y dejó el museo. Luego fue a un campo solitario fuera de la ciudad.
donde checó con calma sus huesos para ver cuántos faltaban. Faltaban muchos. Por suerte, había huesos esparcidos por el campo, ya sea de burros, de ovejas o de perros. No se podía decir exactamente si uno no fuera un especialista en huesos, y Jesús no lo era. De ellos Jesús buscó algunos huesos adecuados hasta que tuvo un esqueleto razonablemente completo, aunque no todos eran sus propios huesos. Pero eso no importaba. Sabía que también había huesos en la supuesta tumba de Pedro en el Vaticano, que no podían ser del apóstol cobarde. Pero eso no le importaba a la gente creyente, si eran huesos humanos o huesos de un perro o burro. Solo querían algo para adorar. Desafortunadamente, los huesos del talón eran bastante inútiles, porque en ellos todavía estaba clavado el clavo de la crucifixión. Jesús no pudo sacarlo, así que tuvo que reemplazar sus talones con huesos similares de animales. Ahora surgió la difícil pregunta: ¿cómo cuelgo la carne necesaria en los huesos polvorientos? No puedo decirles cómo Jesús resolvió este problema, porque en este momento no estuve presente. Pero Jesús lo logró. De lo contrario, no sería Jesús. Entonces respiró su aliento celestial en el cuerpo parcheado. Se deslizó en la angosta envoltura de carne y piel. Y he aquí, el cuerpo revivió, se movió, se sentó, miró un poco confundido, desde los ojos somnolientes, y luego se levantó de la larga muerte y caminó alrededor. Al igual que cuando en su último grito en la cruz los muertos se habían levantado de sus tumbas y caminaban por Jerusalén sin que los residentes se dieran cuenta de eso. El reclutamiento de discípulos fue su siguiente tarea. Esta vez, sin embargo, Jesús no caminó a lo largo de la ribera del mar de Galilea para pescar unos pescadores, porque acaso no había pescadores ahí. El mar de Galilea había sido vaciado de peces desde hace mucho tiempo. De la pesca ya nadie puede vivir. Además, Jesús había tenido malas experiencias con los pescadores de antes. En su simpleza no entendía ni siquiera las parábolas más simples. También se durmieron en momentos de suma importancia. Jesús no podía confiar en ellos. Cuando fue arrestado, huyeron como gallinas asustadas. Cuando Jesús se mostró de nuevo entre el pueblo, muchos aprovecharon la tan esperada oportunidad para reprocharle su largo retraso. Dijeron: a los que creyeron en ti los has dejado esperar demasiado tiempo. Ahora todos están muertos. A pesar de que me habían rogado que vinieras. En la tierra muchos se burlan de aquellos que todavía esperan tu regreso. Dicen: prometió volver. ¿Dónde está? A estas alturas todos los que le creyeron
han muerto. Pero Jesús se zafó hábilmente. Dijo, amigos míos, no deben tomar esto tan literalmente. Nunca les he dado una fecha exacta. Dije, solo cuando todos los pueblos de la tierra hayan aceptado mi buena nueva, volveré. El día exacto es incierto. Les dije, el Hijo de Hombre llegará a una hora cuando menos lo esperan. Como sorpresa, por así decirlo. Así que mantengan sus puertas abiertas en todo momento para que no tenga que tocar. Si los ladrones se aprovechan de eso, no es asunto mío. Por lo tanto, quédense despiertos y vigilantes. La gente dijo, pero no podemos quedarnos vigilantes tantos años. Alguna vez tenemos que dormir para quitarnos el sueño acumulado. Entonces Jesús dijo con una sonrisa irónica, hombres, me entendieron mal. Yo tengo otra medida del tiempo que ustedes. Yo pienso en períodos de tiempos más largos. 1000 años son para mí solo un día. Así que solo estuve fuera 2 días. Eso no es mucho. Y ahora, al tercer día, estoy aquí, como prometí. La gente dijo, Señor, no te burles de nosotros, métete en nuestra naturaleza. No estuviste ausente solo 2 días en los 2000 años. Ningún ser humano vive tanto tiempo, compréndelo. Jesús dijo, no puedo salirme de mi medida de tiempo. También quería darles suficiente tiempo para que se arrepientan de sus pecados antes de morir. Pero Señor, ¿no has pagado por nuestros pecados con tu muerte en la cruz? A esto les gustaría, pero no. Primero tuvo que permitir que aparecieran muchos falsos profetas que les engañarían. El mal debe crecer y el amor enfriarse. Solo entonces pude venir. Después de este tiempo de terror, el sol se oscurecerá y la luna ya no brillará y las estrellas caerán del cielo. La gente gritó, ¿y a dónde caerán? Por favor, no en nuestras cabezas. Se le aconsejó a Jesús que fuera a América, donde está el gran dinero. Ahí hay iglesias ricas, con excelentes instalaciones técnicas, con mucha música y efectos de iluminación. Con algunas pequeñas maravillas, uno podía hacerse rápidamente famoso y de la noche a la mañana convertirse en un showman. En los Estados Unidos, Jesús quiso presentarse otra vez como muchacho pobre del campo. Pero su manager le dijo, no hagas eso. Eso no funciona aquí. Para demostrar que Dios está a tu lado, un hombre debe ser rico y mostrar su riqueza. Y también dile a la gente, solo un hombre rico irá al cielo si dona suficiente dinero, claro. Con el infierno ya no puedes asustarles. Porque pueden ver ya aquí en la tierra, en los barrios, en los slums. Pero con la pobreza, sí,
puedes asustarles. Porque en la tierra nada es más terrible que la pobreza. Y especialmente para aquellos que alguna vez fueron ricos. En América, un pobre es despreciado y muere en la calle. Solo aquel que es rico es alguien. Aquel que es pobre es una nada. Jesús tomó esto al pecho. Pero de vez en cuando se dejaba crucificar de nuevo, iluminado con muchos reflectores y con el canto de un gran coro. Se transmitió en vivo, live. Las lágrimas de las beatas fluyeron como arroyos por el breve sufrimiento del Señor Jesús, que una vez más se sacrificó por sus pecados, aunque solo durante el tiempo que duró la transmisión del hermoso espectáculo. Religion is a show. La religión es un espectáculo. Así Jesús se convirtió en un famoso evangelista. Después subió con muchos premios Made in China y con un radiante Keep Smiling al cielo y de vuelta con su padre. Después de todo el lujo en la tierra, el trono desgastado al lado de Dios le pareció muy pobre. Lo primero que dijo después de su regreso fue: mi trono debe ser renovado. En algo tan miserable ya no me siento. Entonces unos angelitos serviles lo pintaron de oro. Pero eso no fue suficiente para Jesús. Ordenó: más luz ilumina en el trono y a mí con brillantes faros. Y su palabra se hizo. Después Jesús estaba sentado más radiante que nunca, pero esta vez mantenía contacto constante por medio de su teléfono móvil con sus representantes en todas partes del mundo. Así les hizo saber su voluntad más claramente de lo que su padre había logrado jamás. Uno debía adivinar su voluntad divina. ¿Y cuál es la voluntad de Jesús? Siempre lo mismo. Crean en mí, porque yo soy el camino, la verdad e incluso la vida. Solo a través de mí pueden llegar aquí, donde estoy ahora, a mi Padre. Pero por favor, no todos al mismo tiempo, para que no haya ajetreo.